A ver, doctor. Sí, sí se logra ver, pero no está en exposición, está en pequeño. A ver. Dale en presentar. Es lo que estoy haciendo, pero no me deja. A ver, dame chance. Arriba, José. Arriba dice presentar y compartir. Arriba. A ver. Ahí está, ¿ya se ve? No. Mejor a la hora de compartir, darle donde dice pestaña nada más, para que solo compartas la presentación. Sí, Y ya estoy luego das arribita, ¿Ya se ve? Tampoco, ¿verdad? No, entonces no. No puedes compartir su Néstor porque no me da chance. Sí, comparte yo. Sí, por favor. Dame chance. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, buenos días, compañeros? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer renal. Ya vamos a comenzar con este tema. Y bueno, eso es lo que va a contener esta presentación. Bueno, vamos a comenzar con lo que es algo de epidemiología. Y ahorita, en cuanto a epidemiología, vamos a hablar un poco únicamente de lo que es el cáncer renal, pero vamos a tener en cuenta que hay varios, hay de algunos diferentes tipos de tumores. Ahorita lo vamos a mencionar. En general, el cáncer renal va a constituir aproximadamente un 3% de las enfermedades malignas en adultos. Va a ser un poco más frecuente en los hombres, con una proporción aproximadamente de 1.5 a 1. Néstor, Sí, dígame. Néstor, nos quedó la semana pasada o el viernes, no terminamos cáncer prostático, ¿eh? Según nosotros sí había terminado, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que sí. No sé, el equipo puede confirmar o... Doctor, lo que pasa es que la verdad no sé cómo quedó el tema porque fue el problema donde dos compañeras de nuestro equipo no participaron. Y la verdad que según ellas una de ellas le había hablado o comentado, pero ya no supimos nada. Si para completar las participaciones se exponía un caso clínico, las compañeritas que no participaron porque no, o sea, el tema ya se abarcó, pero como nos tocaban dos exposiciones esta unidad, pues nos repartimos unos cáncer y el otro tema que es incontinencia, las compañeras que no habían pasado. Pero si nos va a afectar a todos, por eso estábamos viendo la forma de que se completara las participaciones de cáncer de próstata agregando más un caso clínico u otra cosa, o ya se dejaba que, como nos repartimos, que ya unos en cáncer y ya las otras dos compañeritas en incontinencia, pero la verdad ya no supe nada y no pasaron su número y ya no le pude hablar. Bueno, ok, ya nos ponemos de acuerdo. Néstor, continúa, pero por favor, gracias. Ok, entonces como les mencionaba, es más frecuente en hombres que en mujeres, aproximadamente casi el doble. Es más frecuente en lo que es la población urbana que en la rural. Sin embargo, yo mencionaba que había estudios que mencionaban que era de incidencia muy similar. En México va a ocupar aproximadamente el 10º lugar en los cánceres, bueno, va a ocupar el 10º lugar, perdón, en lo que es los cánceres, y va a tener un pico de incidencia entre los 50 y 70 años. Sin embargo, se puede presentar antes también, ¿no? Pero es muy poco frecuente. El 75% de estos tumores, el cáncer renal, la adenocarcinoma renal específicamente, van a ser de células claras. Ahorita vamos a hablar un poco de sus características. Y en niños va a ser muy raro, y en dado caso cuando se presenta en niños, pues el tumor más frecuente va a ser el tumor de Wilms. Y aproximadamente el 30% de los pacientes va a tener metástasis al momento en que se va a diagnosticar
estos tumores. Pero una gran parte no, y va a depender un tanto del tipo de tumor. Ahora, en cuanto a las variantes histológicas, aquí también vamos a tocar un poquito de epidemiología. Vamos a tener varias. Vamos a comenzar con lo que es el oncocitoma renal. Pues va a ser, mencionar la bibliografía que tiene un espectro de comportamiento que va de benigno a maligno y va a estar conformado principalmente por células epiteliales grandes con un citoplasma eosinofílico con gránulos finos que va a contener una gran cantidad de mitocondrias. Estos oncocitomas pueden aparecer en lo que es glándulas suprarrenales, salivales, glándulas tiroideas, paratiroideas y riñón, y pues en este caso se va a conocer como oncocitomatosis, porque pues estos oncocitomas van a estar en varios sitios anatómicos. Van a constituir alrededor de un 13 a 5% de los tumores renales y van a ser más frecuentes en hombres también. Se van a presentar contenidos dentro de una cápsula fibrosa bien definida y esto es lo que va a ocasionar que estos tumores en la mayoría de los casos estén confinados al riñón y las metástasis sean muy raras. Esto se puede relacionar también con lo que son tumores benignos de los folículos pilosos, como va a ser los fibrofoliculomas, pólipos y tumores de colon también, y quistes pulmonares, en lo que va a ser el síndrome de Birch-Hogg-Dubé, se puede estar como que relacionado así con esa parte. Suelen ser solitarios y unilaterales, pero en ciertos pacientes se puede dar de forma bilateral. Hay unas alteraciones consistentes, ¿no?, genéticas que van a ser relacionadas con ese tipo de tumores, que van a ser la pérdida del cromosoma 1 o del cromosoma y traslocaciones en el brazo corto del cromosoma 11. Su origen no está definido totalmente, sigue sin definir, pero las teorías suponen que puede ser de células tubulares contorneadas proximales, o puede provenir de un citoblasto precursor, de células intercaladas y de las células intercaladas de los conductos colectores. Menciona que esos pueden ser su origen. Y menciona que lo que son los estudios normales, que es resonancia magnética, tomografía, pues las imágenes no van a ser características, no van a diferenciar de un tumor o de una adenocarcinoma, va a ser muy difícil. Sin embargo, en lo que es la angiografía, pues se va a tener una imagen un tanto característica que va a ser un rayo de rueda, puesto que, como les mencionaba, va a estar contenido en una cápsula fibrosa y la parte interna pues va a ser blanca, entonces esta parte pues va a tener una rica vascularización y va a dar como que esta forma. Y un signo de anillo transparente, puesto que la cápsula fibrosa también va a tener va a ocasionar que no se fije el medio de contraste. Y oncocitoma renal puede incluso coexistir con lo que es el adenocarcinoma renal. En un cierto porcentaje de los casos se puede dar. Algo que mencioné después, esto es la bibliografía, los manejan como tumores benignos. Otro va a ser lo que es el angiomiolipoma o un hamartoma renal. Se va a encontrar en un 45-80% de pacientes con esclerosis tuberosa, y esos suelen ser bilaterales y asintomáticos. La esclerosis tuberosa pues va a ser una enfermedad familiar hereditaria o un trastorno familiar hereditario, en el cual se va a encontrar además un adenoma sebáceo, retardo mental y epilepsia. Sin embargo, pues en pacientes que no padecen esclerosis tuberosa, estos tumores tienden a ser más grandes y suelen ser unilaterales, pueden extenderse a lo que es la grasa perrenal, y un 25% puede tener una ruptura espontánea y hemorragia en lo que es el retroperitoneo, ¿no? Los hamartomas que renales que se encuentran en otros sitios que no son renales, que extrarrenales, se menciona que es más en una multicentricidad que metástasis tal cual. Entonces quiere decir que eso se forman en los tejidos y no tanto como una metástasis propia de lo que es el hamartoma renal. Sin embargo, pues se puede dar el caso, aunque no es muy común. Y el diagnóstico de esos tipos de angiomiolipoma pues va a ser mediante ultrasonido y tal. Obviamente que hay que distinguir que lo distingue del leucocitoma y otros tumores, pues es que habrá una combinación de lo que son células vasculares, células de músculo liso y células de tejido adiposo, que van a estar como que todas conjugadas, dando esta imagen como que ven aquí como amarillita, sanguinolenta, puesto que va a ser un tumor que combina además, que tiene los tres estirpes celulares, ¿no?
En el ultrasonido, pues estos tumores van a dar ecos muy intensificados, pues su densidad. Y en la tomografía, pues van a tener van a pues, aparecer entre menos 20 a menos 80 unidades de Hounsfield, y que esto va a ser patognomónico de estos tumores. Otros tumores benignos que vamos a encontrar en lo que es el riñón, pues vamos a encontrar los leiomiomas. Esos van a ser pequeños y muy raros, son de músculo liso proveniente del riñón, que va a ser obviamente como la cápsula renal o la pelvis renal. Muchos de estos pues no van a dar una sintomatología clínica y pues únicamente se van a encontrar hasta en la autopsia. Va a ser muy raro que den sintomatología y pues pasan desapercibidos en la mayoría de las veces. Los hemangiomas, estos pues igual van a ser pequeños tumores vasculares, pues su nombre lo dice, son de hemangiomas, y pues estos pueden ser bilaterales y las únicas pues manifestaciones clínicas que en dado caso pueden dar pues va a ser una hematuria, que puede ser poca o recurrente más que nada, pero de ahí en más son muy pocas las manifestaciones clínicas que va a dar, si no es casi nulas. Los lipomas renales pues van a ser muy comunes y sobre todo van a presentarse más que nada en lo que es mujeres de edad media. De ahí no mencionaba mucho la bibliografía. Y tumores de células yuxtaglomerulares, que estos sí van a tener una significancia un poco más importante, ya que estos, pues, por ser de las células yuxtaglomerulares, del aparato yuxtaglomerular del riñón, como ustedes ya saben, pues estos van a causar una hipertensión significativa por el tipo de células que son, pero van a ser muy raros, y mencionaba que se va a encontrar, tiene una mayor frecuencia en lo que son mujeres entre 20 y 40 años, y que muy pocas veces van a ser cancerosos, pero pues hay que tenerlos en cuenta cuando hay una hipertensión que pues, está medio rara y hay un efecto de eso. Y bueno, pasando a lo que es el adenocarcinoma renal, bueno, va a ser va a constituir el 85% de los tumores malignos primarios del riñón. Va a ser el más frecuente en hombres, en una proporción de 2 a 1. Si recuerdan, al principio les comenté que era 1.5 a 1, sin embargo, también es casi el doble la frecuencia. Y menciona que su etiología aún sigue sin definir, no es conocida, es desconocida su etiología, pero puede ser relacionado con exposiciones ocupacionales, alteraciones cromosómicas y alteración también de genes supresores de los tumores, ¿no? Entre estos, pues también el tabaquismo, también es un factor que se ha vinculado consistentemente, pues se ha encontrado en estudios que esto eleva la incidencia del cáncer renal. También lo que es la exposición a asbestos, solventes y cadmios se ha encontrado mayor frecuencia en personas que tienen exposición a estos materiales, y puede ser de dos formas, que puede ser heredada o esporádica. Mencionaba que aquí lo que tienen poliposis renal parece adquirida. Una poliposis renal, los pacientes pues que tengan pólipos también son tienen como que cierta frecuencia que se desarrolle más el que es una adenocarcinoma renal, y entre estos pacientes los que están sometidos a hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplantes que funcionaron bien, y insuficiencia renal crónica que no requirieron diálisis, también van a tener como que cierta predisposición más o mayor riesgo a desarrollar lo que es una adenocarcinoma renal. Se originan principalmente en lo que va a ser en el epitelio del túbulo renal proximal, y pues generalmente se van a generar en lo que es la corteza y van a tender a crecer hacia afuera, al tejido perinéfrico, y van a ocasionar un efecto de masa característico que va a ser visible en una radiografía, pues se va a poder observar este efecto de masa, ¿no? Tienen una pseudocápsula de parénquima renal comprimido, tejido fibroso y células inflamatorias, lo que le va a dar como que esta apariencia un tanto difusa. No va a ser muy diferente a lo que es el moncocitoma, sin embargo, como ven, tiene tejido fibroso y es una cápsula, entonces por estas razones pues va a ser como que confundido, ¿no? Y les mencionaba que pues comparado con el oncocitoma, pues va a ser como que no va a tener, mencionaba ¿cómo les dije? Los estudios pues no van a arrojar una característica similar, sin embargo en la geografía pues ya va a ser un poco más diferente esto. Se clasifica por los subtipos histológicos. Estos pueden ser de células claras, convencionales, de papilas o cromófobo, o el conducto colector neuroendocrino y sin clasificar. Estas, pues, las células claras van a ser principalmente con células de tejido que van a contener
de tejido adiposo principalmente, van a contener grasa, y pues va a ser el tipo más común que se va a encontrar de lo que es el cáncer adenocarcinoma renal. De ahí va a seguir el papilar, el cromófobo y pues, el oncocitoma benigno también, pues van a ser este tipo de histológicos que se van a encontrar. Y los tumores vasculares, estos se van a diseminar por invasión directa o extensión en la vena renal. Va a ser como que principalmente el medio de expansión de estos tumores, pues va a ser invasión directa en tejidos adyacentes, o en el dado caso, en la vena renal, pues van a incluir células que van a llegar a otros tejidos. Mencionaba que los sitios más frecuentes eran lo que era pulmón y hueso. Mencionaba que eran los sitios más frecuentes de metástasis renal. Bueno, otro tipo de tumor maligno del riñón pues va a ser un nefroblastoma o un tumor de Wills. Pues va a ser el tumor renal sólido más común de la infancia y va a constituir aproximadamente el 5% de los cánceres infantiles. Es muy poco común, como les mencionaba. La mayoría de los tumores malignos pues, van a ser en adultos, solo un 5% pues, va a ser en niños. Y es más frecuente en el tercer año de vida. No muestra una predilección por género, pues tanto igual como en niños como en niñas se va a presentar. Y suelen ser unicéntricos, es decir, que únicamente se van a presentar uno. Va a ser único. Y se va a asociar al síndrome de Ward. También va a constar de elementos blastémicos epiteliales y estrómicos en diversas proporciones. Esto pues va a ocasionar que sea está como que muy poco diferenciado y va a tener formas papilares tubulares puras similares a al adenocarcinoma renal papilar. Entonces va a tener como que cierta parecido con este tipo de tumor y suelen ser grandes, multilobulados de color gris o arenoso y pueden tener áreas focales de hemorragia y necrosis, pues son tumores bastante grandes. Como mencioné, aquí se puede ver el efecto de masa que ocasionan. Puede ver el imagen. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las etapas y los grados de los tumores. Y cuando hablamos de etapas y grados de tumores, vamos a hablar también de lo que es la estratificación, que vamos a ver que el estadio se refiere más o menos a lo que es la extensión del cáncer, o sea, qué tan grande es el tumor y cuánto es extendido. Generalmente, al saber las clasificaciones o estratificaciones, podemos entender lo que es la gravedad del cáncer y la posibilidad de sobrevida del mismo. Y vamos a también tenemos que entender que cuando nos referimos a un cáncer, se menciona siempre lo que es el estadio asignado para el cáncer en el momento del diagnóstico y posteriormente, si el cáncer va evolucionando, se van a agregar lo que son como designaciones o notas a lo que es el estadio original. Hay muchos sistemas de clasificación, ahorita los vamos a ver, y en la mayoría de estos nos van a dar lo que es la ubicación del tumor en el cuerpo, el tipo de células con el que el tipo de células que se están estudiando, el tamaño del tumor, si el cáncer está diseminado o no en ganglios, si el cáncer está diseminado en una parte del cuerpo, y nos van a dar también lo que es el grado de tumor, que más o menos nos dice el aspecto de las células y la posibilidad de que el tumor crezca y se disemine. En este caso, estamos viendo lo que es la clasificación de Robson, que vamos a tener, que hace unos años era una de las clasificaciones más usadas para lo que es el cáncer renal. Podemos ver que en la etapa 1 el tumor está confinado a lo que va a ser el parénquima renal. En la etapa 2 el tumor invade la grasa perinéfrica, pero sigue confinado al interior de la fascia de Gerota. O sea, vamos a incluir lo que es la suprarrenal. En la etapa 3A, el tumor va a afectar lo que es la vena renal principal y la vena cava inferior. En la etapa 3B, el tumor invade ganglios linfáticos regionales. En la etapa 3C, el tumor va a afectar vasos locales, ganglios linfáticos regionales. En la etapa 4A, el tumor invade órganos vecinos, un ejemplo, el colon, el páncreas, entre otros. Y en la etapa 4B vamos a ver que ya hay metástasis a sitios distales. Pero, ¿por qué se dejó de usar esta clasificación? El inconveniente de la clasificación de Robson es que combina en un mismo estadio los tumores que pueden tener lo que es una diferencia de sobrevida importante. O sea, podemos encontrar que pacientes que se clasificaron aquí pueden tener diferente pronóstico posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno,
Lo que estamos viendo aquí es lo que es la clasificación o estratificación de TNM, que es un sistema de estratificación que se utiliza mucho actualmente. La mayoría de hospitales y centros médicos utilizan lo que es este método como el principal al momento de informar acerca de los cánceres y es probable que nosotros los veamos escritos. En este caso, vamos a ver que el sistema es más utilizado para lo que nosotros estamos viendo en este caso, que es el cáncer de riñón. La T se va a referir a lo que es el tamaño del tumor. La N se va a referir a lo que son los nódulos o ganglios linfáticos que están afectados. La M, vamos a ver que se refiere a lo que es la diseminación en otras partes del cuerpo, en este caso a la metástasis. Y cuando se describe esta tabla, como podemos ver en la clasificación, nos marca que hay tanto números como letras. Un ejemplo, T1, T2, T3, T4 se refiere a lo que es el tamaño y la extensión del tumor principal. En cuanto más grande es el número después de la T, vamos a ver que mayor es el tumor o por tanto es mayor su extensión en tejidos cercanos. Y la T puede dividirse todavía con más detalle en T3, T3A, T3B, ejemplo. ¿Qué estamos viendo aquí? Les quise colocar esta imagen porque a lo largo de los años ha habido modificaciones en lo que es este tipo de clasificación. Iniciamos con la primera clasificación que fue en 1987, que podemos ver que es la primera, en la que podemos ver que se encuentra el subtipo incluso T4A y T4A que posteriormente lo quitaron. Yo les voy a explicar lo que es la clasificación del libro, que es la más actualizada, que es la clasificación del 2002, en la cual principalmente vamos a iniciar con lo que es la T de tumor, que vamos a ver que en la T1 generalmente el cáncer no va a medir más de lo que es 7 centímetros si se encuentra dentro del riñón, pero esta va a tener subdivisiones, que vamos a tener la T1A, que el cáncer no va a medir más de 4 centímetros y está en el interior del riñón. La T1B, en el que el cáncer se encuentra entre los 4 y 7 centímetros y todavía sigue estando interno del riñón. En la T2, el cáncer mide más de lo que son 7 centímetros, pero sigue encontrándose interno, o sea, en el riñón. En la T2, el cáncer se encuentra entre 7 y 10 centímetros y sigue estando en el interior del riñón. En la T2B, el cáncer mide más de 10 centímetros. Vamos a pasar a lo que es la T3, que el cáncer está diseminado a lo que es la grasa alrededor del riñón, pero no más allá de lo que es el tejido fibroso, o sea, lo que es la cápsula de Gerota, o el cáncer se ha extendido en lo que son las venas principales cercanas a lo que es el riñón, que es la vena cava y la vena renal. Vamos a encontrar que igual esta se va a subdividir en T3A, que es el cáncer no se ha propagado a lo que es la vena renal o a la grasa alrededor de los riñones, pero, bueno, digo, ya se ha propagado lo que es la vena renal y la grasa alrededor de los riñones, pero no a los tejidos fibrosos, o sea, no ha llegado a la fascia de Gerota. En la T3B, el cáncer ya se ha extendido a la parte por debajo del diafragma de la vena cava. En la T3C, vamos a ver que el cáncer se ha diseminado a la vena cava, que está por encima de lo que es el diafragma, y está creciendo hacia lo que es en la pared del vaso sanguíneo. Y vamos a tener lo que es T4, que el cáncer ya se diseminó totalmente fuera del tejido fibroso, o sea, ya llegó ya fuera de la fascia de Gerota que rodea lo que es el riñón. Y vamos a ver que también nos sirve para clasificar lo que son nódulos, que vamos a tener el N1, N2, N3, que se refiere a lo que es el número y la ubicación de los ganglios linfáticos que tiene el cáncer. En cuanto más grande el número después de la N, más son los ganglios linfáticos en los que ya ha abarcado lo que es el cáncer. En este caso, en la N1 vamos a ver que ya hay metástasis en ganglios regionales, en la N2 vamos a ver que hay metástasis en más de un ganglio linfático y en la clasificación más actualizada ya no utilizamos lo que es la N3. Ahora, también tenemos lo que es la metástasis distante, que es la M. En este caso, podemos encontrar que a veces al momento del diagnóstico, aquí no está, pero se encuentra una MX. ¿Qué significa una MX? Que no puede medirse la cantidad de la metástasis que hay. En este caso también podemos encontrar la M0, que el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, o la M1, en la cual el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces, así es como se estudia más o menos la clasificación de lo que es la TNM. Siguiente, por favor. Ahora bien,
Las etapas de TNM se pueden agrupar juntas para dar lo que es una visión general de lo que es el cáncer. Entonces, nos encontramos con diferentes tipos de estadio. Aquí podemos ver que están ubicados según la etapa de la TNM. En el estadio 1, lo que quiere decir es que el cáncer es de 7 centímetros más o menos y está dentro del riñón, no se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otros órganos. En cuanto es el estadio 2, podemos ver que el cáncer, bueno, por la clasificación TN, el cáncer no mide más de 7 centímetros, se encuentra dentro del riñón y no se ha diseminado a los ganglios u otros órganos igual. En el estadio 3, el cáncer ya se encuentra en el interior del riñón, pero se ha extendido a uno o más ganglios linfáticos. El cáncer ha comenzado a extenderse fuera del riñón, puede haberse extendido a lo que son las principales venas cercanas del riñón, la vena cava, por ejemplo, o se puede haber diseminado a lo que es la grasa que rodea el riñón, igual puede haberse diseminado o no a los ganglios linfáticos. En el estadio 4, vamos a ver que aquí ya en este caso el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo y pueden ser ya pueden ser bastante grandes y ya puede haber crecido tejido fuera de lo que es el riñón. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver otro tipo de clasificación que es el sistema de Fuhrman, que el sistema de Fuhrman es bastante común para lo que es el cáncer de riñón y se va a medir desde lo que es el grado 1 hasta el grado 4 en función de lo que son las anormalidades de las células. Un cáncer grado 1 suele ser de crecimiento lento y es menos probable que se propague a lo que es un cáncer de grado superior, como un ejemplo el grado 4. La aplicación de lo que es la clasificación de Fuhrman requiere lo que es el tamaño nuclear. También vamos a necesitar la forma nuclear y la prominencia nucleolar. En el grado 1 vamos a ver que el núcleo es pequeño, generalmente redondo, va a medir menos de lo que son los 10 micras, va a ser hipercromático generalmente, que recuerda a los linfocitos maduros, más o menos, y el núcleo no es visible y la cromatina es fina, muy fina. Generalmente esto se va a ver con una lente bastante potente. En el grado 2 vamos a ver que el núcleo es ligeramente irregular, más que nada, mide aproximadamente 15 micras y tiene una cromatina fina regular que también lo clasificaban como abierta, con un nucleolo un poco aparente que igual se puede ver a variables ya de por 400 más o menos, que es el grado que le debemos colocar al microscopio. El grado 3 vamos a ver que es un núcleo ya más irregular, aproximadamente 20 micras con un nucleolo prominente y lo vamos a ver generalmente a un aumento aproximado de 100% o 400. Y vamos a tener un grado 4 en el cual los núcleos son muy, muy similares a lo que es el grado 3, pero tienen una forma muy diferente. Son multilobulados generalmente estos y tienen una cromatina muy grumosa. Siguiente, por favor. Bueno, también les voy a hablar de lo que son los síndromes paraneoplásicos, que generalmente son sintomatología que presentamos. Generalmente estos signos paraneoplásicos se definen como un conjunto de lo que son los signos y los síntomas que pueden afectar de forma sistémica a los pacientes que presentan este tipo de cáncer y que no pueden ser explicados, por así decirlo, como una afectación local o como o metastásica de lo que es el tumor. Igual van a aparecer independientemente de lo que son. Sí, le puedes dar al siguiente, no hay problema. Igual pueden aparecer independientemente de lo que es el momento del diagnóstico de lo que es el tumor y suelen, en la mayoría de casos, excepto por uno que ahorita lo vamos a ver, desaparecer al momento de erradicar lo que es la neoplasia. Igual puede reaparecer o recidivar, en este caso, al momento de que, bueno, a poca distancia de lo que es la primera presentación. Ahorita vamos a ver cómo está eso. Igual, unos pocos síndromes paraneoplásicos van a responder a la terapéutica médica, excepto lo que es la hipercalcemia, que es lo que les voy a explicar ahorita, que es igual, que es independiente de si recidimos el tumor o no. Y lo que es el tumor renal, vamos a ver que
dependiendo la bibliografía, se va a presentar en un 20% o un 40%, de un 10 al 40% en personas con cáncer renal vamos a presentar lo que son los síndromes paraneoplásicos. Y la etiología generalmente de este tipo de síndromes van a ser desconocida, aunque hay varias hipótesis de la producción de sustancias biológicamente activas por parte de lo que son las células tumorales. Aquí les puse un ejemplo. Generalmente pueden ser una acción hormonal, una acción enzimática, una acción pirógena o de proteínas incluso fetales que podemos encontrar. Y también unas teorías nos hablan de lo que es la producción de péptidos por parte de lo que son las células anormales del tumor, anticuerpos igual generados frente a una neoplasia y entre otros tipos de mecanismos que pues, tratan de explicar este tipo de síndromes. A ver, ahora los más comunes que se presentan, según nuestra bibliografía, va a ser la hipercalcemia, la disfunción hepática no metastásica, la eritrocitosis y la hipertensión. Siguiente, por favor. La hipercalcemia, bueno, como sabemos, el nivel de lo que es sanguíneo del cáncer depende de ciertos procesos de formación y destrucción ósea y también de lo que es la absorción intestinal y la reabsorción renal del propio calcio. En este caso, vamos a ver que tiene una participación muy importante lo que es la hormona paratiroidea, la vitamina D y en una menor medida lo que es la calcitonina, que van a controlar, como ya sabemos, lo que es la calcemia. En este caso del tumor, vamos a ver que el gen del PTH generalmente es inhibido a través de lo que es un receptor de calcio, el cual se eleva el nivel sanguíneo del calcio, o cuando hay niveles muy altos de calcitrol también se puede inhibir, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces, por el contrario, también podemos ver que cuando lo que es la producción de PTH aumenta, baja el nivel de calcio. Pero bueno, ahora el riñón también tiene una parte muy importante que es lo que es la reabsorción de calcio y la eliminación de lo que es el fosfato. En este caso, la activación del precursor de vitamina D en el riñón, por su parte, depende de los niveles de lo que es la PTH, el calcitrol y el fosfato. Al tener una vitamina D, lo que es activa, va a aumentar la absorción de calcio y también de fósforo en el intestino. Esto va a favorecer la acción de la PTH y estimula la maduración de los osteoclastros. Entonces, generalmente lo que les trato de explicar en síntesis, porque se les va a dificultar un poco, es que el cáncer lo que va a causar es una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo ectópico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un aumento de lo que es la PTH por las células de lo que es el tumor, lo que va a afectar toda la vía que les acabo de describir, que es la reabsorción, la expulsión y todo esto. Por eso podemos ver que en este caso nos dice que tenemos control, en la imagen nos dice que tenemos control y en lo que no tenemos control. El tumor genera lo que es la PTH por un hiperparatiroidismo ectópico y afecta toda nuestra vía. Eso es lo que estoy tratando de describir. Esta hipercalcemia, el problema es que al momento de quitar lo que es el tumor o el cáncer todavía puede permanecer, entonces necesita un control un poco más avanzado. Siguiente, por favor. Ahora aquí, este síndrome de Stauffenberg, que se va a presentar aproximadamente de un 3 al 20% del paciente, es lo que conocemos nosotros como una disfunción hepática no metastásica. Es lo que les acababa de mencionar entre los síndromes más vistos. Y en este caso vamos a ver que es una entidad paraneoplásica que generalmente se caracteriza por una elevación de lo que es la fosfatasa alcalina. La eritrosedimentación globular también aparece ahí. Y vamos a ver que también puede haber un aumento de lo que es la alfa-2 globulina y la gamma-glutiltransferasa. Igual podemos ver que puede haber trombocitosis, igual puede haber un tiempo de protrombina prolongado e incluso puede haber lo que es la esplenomegalia, que es una de las consecuencias de este síndrome. Aunque en sí el síndrome de Stauffer no se ha esclarecido totalmente del todo, se piensa que lo que pasa en este caso es que el tumor secreta unas hepatotoxinas o lo que son las enzimas lisosomales que estimulan lo que es las fosfatasas o las capsinas,
que estas van a conducir a lo que es un daño hepatocelular. También hay otros tipos de hipótesis que plantean lo que es un deterioro hepático causado por lo que son las enzimas que acabo de mencionar y que activan lo que es las células T del sistema inmune. En este caso se crean lo que son los anticuerpos contra lo que son los antígenos hepáticos. Y también se especula o se dice que hay pacientes en los que existe una producción de citocinas, en este caso la interleucina 6, que hay una relación o existe una relación directa entre sus niveles y los niveles de fosfatasa alcalina y los de gamma-glutil. Además de que el tratamiento de anticuerpos monoclonales anti-interleucina 6 han logrado revertir bastante bien lo que es el síndrome de Stauffer. Entonces, esas son algunas teorías que tratan de explicar la causa de lo que es el síndrome de Stauffer. Pero es importante saber que este síndrome nos puede causar lo que es el hepatoesplenomegalia y también nos puede causar lo que es la ictericia. Siguiente, por favor. Bueno, estos los voy a hablar más brevemente. Son algunos otros síndromes paraneoplásicos que podemos encontrar en lo que es el paciente, que podemos encontrar lo que es la eritrocitosis, que generalmente vamos a ver que está asociada a lo que es una neoplasia, que va a haber un estímulo, en este caso hipóxico, y vamos a ver que más o menos los tumores renales van a incluir un aproximado de 1/3 de los casos de poliglobulina asociada con lo que es la neoplasia. Y en este caso se ha demostrado que es lo que es el tejido tumoral va a producir unas cantidades excesivas de lo que son la eritropoyetina. Y entonces que la eritrocitosis se va a ver causado por esto. Este es fácil de resolver entre porque podemos hacer lo que es una resección quirúrgica del tumor y esta va a quitarse, o sea, va a recidir. Ahora también tenemos lo que es la hipertensión arterial, que generalmente va a ser en un 10%, entre 10 y 40% de los pacientes lo van a presentar, y estas generalmente suele ser moderado, igual tras la resección de lo que es el tumor o una nefrectomía se va a desaparecer, y el mecanismo de esta generalmente se explica por la liberación de lo que es la renina o por una compresión de lo que es la arteria renal. En cuanto a lo que es la anemia, vamos a ver que aparece igual entre un 20-40% de los casos. No es justificado, vamos a encontrar que no se va a justificar por lo que es sangrado o reemplazo de la médula ósea por metástasis. Generalmente vamos a ver que esta anemia va a ser crónica, entonces podemos encontrar rasgos de cronicidad, de microcitosis. También podemos encontrar que va a haber un descenso de lo que es la transferrina, la siderina, si mal no me acuerdo, y va a haber un aumento de lo que es el hierro localizado en macrófagos del sistema retículo endotelial. Y vamos a ver que va a haber una disminución media de lo que es la vida del eritrocito. Este mecanismo también se ha tratado de explicar debido a la anemia y se dice que es debido a la supresión medular secundaria, generalmente por la secreción de lo que son las citocinas inflamatorias por parte de lo que es el carcinoma renal o el tumor. Igual, otro tipo de anemias que se ha descrito son las anemias autoinmunes, igual por el mismo mecanismo de que se presenta el tumor y generamos anticuerpos, entonces presentamos lo que son anemias hemolíticas autoinmunes. La fiebre, igual 20-30% de los pacientes más o menos van a presentar fiebre, no va a ser justificable igual esta fiebre por infecciones o por inflamación, y este es un signo de presentación de lo que es la neoplasia. Se cree igual que es por la producción de algún tipo de pirógeno en las células tumorales, que es el mecanismo causal de lo que es la fiebre. Igual puede desaparecer con lo que es la nefrectomía y su persistencia o reaparición a veces sí se llega a dar en pacientes, pero generalmente con lo que es la nefrectomía podemos encontrar que va a desaparecer. Ahora, también podemos encontrar lo que es una elevación de la velocidad de sedimentación globular, que generalmente se va a ser encontrada en el 55% de los carcinomas renales. Y esta es totalmente inespecífica. No se ha logrado todavía colocar una relación en sí con un subtipo tumoral. Igual suele
regularizarse con lo que es la nefrectomía. También vamos a ver que podemos encontrar algunas alteraciones hormonales. Igualmente, la secreción de las células tumorales se empiezan a crear lo que es esta secreción. Y vamos a ver que se puede dividir en lo que es la eutópica, que generalmente son las que son producidas en forma fisiológica por el riñón, y la ectópica, en las cuales no son producidas por el riñón. En este caso va a ser una producción ectópica. Bueno, uno de los síndromes de este tipo sería lo que es la hipercalcemia por el hipoparatiroidismo ectópico. Y vamos a tener también lo que es el síndrome de Cushing, generalmente por secreción ectópica de lo que es la ACTH. Igual podemos presentar lo que son la galactorrea por una liberación ectópica de lo que es la prolactina, o la ginecomastia, incluso por la presentación ectópica de lo que es la gonadotropina. Esto ya dependiendo del tipo de tumor que podamos encontrar en la persona, puede secretar lo que son estos tipos diferentes de hormonas. Siguiente, por favor. Y lo que es la sintomatología general, entre los síntomas generales vamos a encontrar que pueden estar la fiebre, la anorexia, la astenia, la dinamia, la pérdida de peso, que eso es importante, que podemos ver pérdida de peso en los pacientes de un grado variable, y podemos incluso encontrar dolor en lo que es el flanco. Y también un dato que en algunos pacientes se llega a presentar es lo que es la hematuria. Siguiente, por favor. Dale la siguiente, por favor, maestro. La otra. Bueno, continuando con lo que es el diagnóstico, actualmente hay muchas modalidades radiográficas para evaluar lo que son los tumores renales. Sin embargo, el Smith y el Santin mencionaban que la pielografía intravenosa era como que el mejor método de diagnóstico, pero el Campbell mencionaba que la pielografía intravenosa pues ya no se usa tanto, por lo mismo de que no es tan sensible y específica para valorar lo que son los tumores renales, porque en lo que es la pielografía puede pasar desapercibido lo que son lesiones tanto en la región anterior o en la región posterior, pero que si se realiza lo que es la pielografía, hay que valorar lo que es el grado de funcionalidad, valorar si hay amputaciones caliciales, ya que aquí se definen con claridad ocasiones la diferencia entre quiste y una masa sólida. Si en dado caso hay alteraciones en lo que es la pielografía, se realiza lo que es la placa simple de abdomen. Bueno, después de la pielografía se realiza lo que es una ecografía. Una placa simple de abdomen se realiza antes de la pielografía. Después de la pielografía se realiza lo que es la ecografía, ya que la ecografía no es invasiva, es exacta y además no es tan cara como los demás métodos de diagnóstico. En una placa simple de abdomen lo que se puede observar son cambios en la sombra renal, alteraciones en el contorno, o bien, si el tumor es muy grande, rechazo de las vías adyacentes, es decir, que las estructuras que están cerca están fuera de su lugar. La siguiente, por favor. Y como les decía, pues la pielografía era anteriormente el primer estudio. Si se detectan características sugestivas de malignidad, como lo son calcificaciones del tumor, aumento de la densidad tisular, o bien irregularidad de los márgenes, se realiza lo que es la ecografía, por lo mismo de que es de bajo costo y es exacta. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la ecografía se evalúan los quistes de acuerdo a las características que presenten. Se evalúa lo que es el espesor, el contorno de la pared quística, el número y el espesor de los tabiques, la presencia o no de calcificaciones, o bien si tiene líquido quístico. Solo que en esta no se puede valorar del todo lo que es un componente sólido como tal. Y aquí tenemos dos tipos de ecografías, una ecografía Doppler a color y la ecografía normal, donde se valora lo que es... Bueno, la ecografía Doppler a color pues se puede valorar más
e incluso la vascularidad también. La siguiente, por favor. Y bueno, esto no se alcanza a ver del todo, sin embargo es un algoritmo para evaluar lo que son los tumores renales de acuerdo a las radiografías. Se realiza lo que es la pilografía intravenosa, y si en esta encontramos lo que son calcificaciones o densidades tisulares aumentadas, o bien si el margen no es lo normal, si hay irregularidad de márgenes, se realiza lo que es la ecografía. Si en la ecografía se puede visualizar lo que es un quiste simple, pues hay que nada más mantener en observación, a menos que el paciente pues presente síntomas. Si en dado caso en la ecografía está la presencia de un tumor sólido, se puede considerar un tumor graso o un quiste complejo, que más adelante vamos a ver. Si en dado caso no se puede visualizar bien, se requiere de una imagen definitiva, se puede realizar lo que es una tomografía computarizada. Si en la tomografía se visualiza lo que es un quiste simple o un quiste complejo, ya para visualizar mejor esta estructura, se le puede incluir contraste intravenoso para valorarlo, y en dado caso de que la persona sea alérgico al contraste o que no pueda realizarse, se puede incluir lo que es una resonancia magnética con gadolínio, y si no, pues se realiza lo que es el contraste intravenoso con la tomografía, y ya pues esto nos va a arrojar pues el tumor. Si es un quiste simple, podemos encontrar un pseudotumor o un quiste complejo. Y si se encuentra lo que es un quiste complejo, hay que definir el riesgo de malignidad presente en esta persona. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos la clasificación tanto de los quistes simples, los complejos, tumores grasos y pues algunos otros, ¿no? Dentro de los quistes simples tenemos quistes múltiples, peripiélicos o divertículos caliciales. Dentro de los complejos, pues ya entra lo que son el carcinoma quístico de células renales, un absceso o bien algún quiste infectado. Dentro de los tumores grasos, tenemos lo que son los angiomiolipomas, un lipoma o un liposarcoma. Y dentro de otros tipos de tumores, tenemos ya lo que son un carcinoma de células renales. Podemos ver si hay ya metástasis, si hay abscesos, si hay un adenoma renal, o pues todos esos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí empezamos con lo que son las tomografías, una tomografía computarizada. Mencionaba que esto ya es con mayor costo, digamos, y si en dado caso, pues ya en los anteriores estudios ya vimos que hay presencia de algún tumor que no podemos valorar como tal por medio de los anteriores métodos de diagnóstico. Y bueno, dentro de tenemos a la tomografía del lado izquierdo, que muestra un tumor sólido en la porción posterior de lo que es el riñón derecho. En la otra imagen ya se puede ver con la administración de contraste el tumor que está en la parte posterior del riñón derecho. La siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a lo que podamos observar en lo que es la tomografía computarizada, ya tenemos una clasificación para valorar en qué estadio se encuentra ese tumor. Tenemos la clasificación de Bosniak, que esto va a estar basado de acuerdo a lo que nos arroje la tomografía computarizada. Tenemos 4 clasificaciones, pero la clasificación 2 se clasifica en 2 y en 2F. En la clase 1, la pared del tumor va a ser sin septos, va a tener una densidad similar al agua y no va a captar el contraste. No va a tener componentes calcificaciones ni componentes sólidos. Y lo que se recomienda en esto pues es manejo conservador y estar valorando mediante ecografías para que no pues siga avanzando y valorar en qué estadio se encuentra. Asimismo, en la clase 2
pero en esta ya se puede encontrar lo que son pequeñas calcificaciones, tanto en la pared y en los septos, y incluso pueden encontrarse quistes hiperdensos, pero que tienen que estar menos de 3 centímetros para que se consideren la clase 2. En la clase 2F ya hay un engrosamiento, aunque sea mínimo, de la pared o de los septos, y ya las calcificaciones ya empiezan a ser mayores y más gruesas. Ya empieza a ver lo que son realce en la pared de los septos, y los quistes que antes eran menos de 3, ahora tienen que ser mayores de 3 centímetros. Dentro de las recomendaciones en la clase 2F, menciona que se tienen que comparar con estudios previos para ver si no ha avanzado o cuánto ha avanzado, y si en dado caso se tiene que realizar otra, sería una resonancia magnética. Y en esta pues ya requiere seguimiento, mencionaba, porque ya está a punto de pasar a lo que es una clase 3, en donde ya se requiere tanto, ya puede presentar riesgo de malignidad, y incluso puede llevar a una resección quirúrgica. Dentro de la clase 3, pues ya las paredes van a estar engrosadas, y la captación del contraste pues va a estar aumentado. Dentro de las recomendaciones es ya la resección quirúrgica, o bien, si no está tan avanzado, pues llevar el seguimiento mediante tomografías o una resonancia magnética. Y la clase 4 pues ya es como tal avanzado, ya está muy avanzado el tumor, y ya refiere alto riesgo de malignidad entre un 85 a 100%. Y el único tratamiento en esta clase pues es la resección quirúrgica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una resonancia magnética y una arteriografía, mencionaba. Son dos estudios. Pues la arteriografía pues es valorar si no hay neovascularizaciones del tumor. En esta pues no está el tumor, nada más es una imagen significativa, pero es para valorar si el tumor no está presentando neovascularización. Y la resonancia magnética pues para valorar igualmente de mejor manera lo que es el tumor. Siguiente. Alex, Sí, doctor. ¿podremos continuar el día de mañana, por favor? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos Doctor. mañana. Mande. Es que tengo una duda. Mire, A ver, dígame. buenas tardes, doctor. Lo que Buenas. pasa que mi equipo es el equipo 5. En esta Ajá. unidad nos tocó 2 temas, que sería cáncer renal, el que estamos viendo, y andropausia. Sí. Como es mucha información, entonces decidimos que cáncer renal será presentada por 4 compañeritos. Ajá. Y andropausia será presentada por 2 compañeritas. ¿Está bien así? De hecho, vamos a pasar en esta subcompetencia los 6. Sí, de acuerdo. Porque no tienen calificación 2 de ustedes. Sí, pero, ¿sabe? Nosotros pensamos que los repartimos así porque como los 2 temas abarcan esta subcompetencia, que es la 3, entonces creímos que no iba a afectar. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que hacer eso. Gracias, doctor, muy amable. Está bien. Ok, entonces,